Hola, bendiciones. Qué rico poder conectarnos por este medio. Es una gran oportunidad que Dios nos da hacer uso de las redes para estar conectados. Así como espiritualmente nos conectamos con Dios día a día a través de la oración, el Espíritu Santo, nuestro canal de comunión con el Padre las 24 horas. Así también estos medios nos permiten conectarnos. No importando la distancia, nos acercan. Y qué bueno que usamos estos acercamientos para edificarnos y crecer juntos y seguir fortaleciendo esos lazos familiares del pueblo de Dios y de todos aquellos que en su espiritualidad del diario vivir necesitan una conexión con Dios. Bien, la vida está llena de preguntas. Preguntas, algunas con respuestas, otras sin respuestas, otras respuestas que no nos dejan muy satisfechos, o preguntas que sacan de nosotros mismos las respuestas, aunque no nos las estemos haciendo para nosotros. Bien, la Biblia también nos muestra, amados, preguntas muy valiosas que dejaron grandes enseñanzas. Preguntas que tal vez nosotros también nos estaremos haciendo hoy. Mire, estos tiempos están demandando muchas preguntas. Creo que Dios está conectado porque a Él le gusta responder y le gusta ayudarnos a respondernos a nosotros mismos muchas preguntas que tenemos, inquietudes y cosas que surgen en las circunstancias del diario vivir. Estamos viviendo unos tiempos muy particulares, difíciles, muy difíciles, la verdad. Son tiempos que no quisiésemos que estuviésemos pasando, pero aún comparados con otros tiempos, yo diría que en cada tiempo las circunstancias y los conflictos que se dan son difíciles para la sociedad y la cultura que los esté viviendo. Así que no creo que hayan habido tal vez tiempos mejores o peores. Simplemente cada comunidad, cada pueblo, cada cultura tiene sus tiempos y en su entorno, en su condición psicosocial y espiritual, son fáciles o difíciles de enfrentar. Y bueno, el tiempo que estamos enfrentando ahorita también nos demanda preguntas, y creo que el mundo se está llenando de preguntas, tal vez muchas preguntas sin respuestas. Y tal vez esas preguntas están surgiendo por la situación del momento que estamos viviendo, todos sabemos cuál es. Pero tal vez muchos de nosotros veníamos con preguntas de las cuales no queríamos respuestas. Y hay preguntas de las cuales tal vez no tenemos respuesta porque creemos o creería que algunas respuestas nos van a demandar ciertas reacciones que no queremos enfrentar. Algunas respuestas nos van a confrontar de tal manera que tenemos miedo posiblemente de descubrirnos a nosotros mismos, descubrir esas debilidades, esos temores que nos van a paralizar. Por eso a veces hacemos silencio. Pero estas preguntas que nos hacemos en este tiempo, en tiempo de pandemia, en tiempo de cuarentena, bueno, son preguntas que nos ayudarán de una u otra manera a continuar y a salir adelante. Yo veo en la Biblia muchas preguntas. Por ejemplo, Dios hizo preguntas que las personas, el ser humano, su pueblo no le respondió. Algunas fueron respondidas a media, algunas otras fueron respondidas por condicionadas. Pero también el hombre se ha hecho preguntas con respecto a Dios, y en la Biblia no es la excepción en cuanto a este tema. Y yo quiero centrarme en un texto bíblico que está en Hechos 22:10. Y voy a leértelo, porque Hechos 22:10 tiene que ver con una situación que vivió un hombre que hizo historia, ha hecho historia y sigue siendo de la historia, importantísima para nosotros. Es el centro también de la historia del Nuevo Testamento y del cristianismo. El apóstol Pablo, en su recién encuentro con Dios, en ese trajinar de la búsqueda de respuestas y de darle sentido a su vida,
era un hombre que perseguía a la iglesia. Él creía que estaba haciendo lo correcto y eso le daba satisfacción de vida posiblemente, pero me imagino que en el camino también luchaba con sus interrogantes, los cuales, para no darles una respuesta y de pronto no comprometerse, seguía haciendo lo que tenía que hacer, y a lo mejor, muy en su interior, a lo mejor algo le diría que no estaba haciendo lo correcto. El apóstol Pablo, después de tener ese encuentro con Jesús, y es el versículo que le quiero leer hoy en Hechos 22:10, y quiero que nos ayude también, espero nos ayude a nosotros a identificarnos con las preguntas que en el día a día tenemos. Él dice estas palabras: y dije, dice el apóstol Pablo, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Bien, qué importante esta pregunta para el apóstol San Pablo, y cómo la abordaríamos nosotros hoy. ¿Qué haré, Señor? Este es un tiempo donde tal vez tú te estás haciendo muchas preguntas tales como, ay Dios, ¿qué tengo que hacer? En el Evangelio de Lucas también, un erudito le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la sanidad, la salvación, la vida eterna? Preguntas que también nosotros nos hacemos hoy. ¿Sabe? Yo quiero que tengas muy en cuenta esto, que las preguntas son importantes porque nos ayudan a conectarnos con la realidad y a encontrar respuestas. Pero no todas las preguntas que hagamos tendrán respuestas inmediatas. De hecho, quisiésemos tener el control de todo, y hay preguntas que nos preparan y nos dicen, bueno, si tienes la respuesta podrás hacer las cosas más seguro. Pero las preguntas nos llevan a la dimensión de la fe. Nos llevan a ir más allá de una respuesta. Nos llevan a activar nuestra fe de tal manera que comienzo a caminar y a marchar con esa pregunta allí en mi ser interior hasta que le encuentre una respuesta, pero mientras está esa respuesta debo de hacer mi tarea. Y tal vez hoy nosotros nos estemos preguntando, Señor, ¿qué debo hacer para conciliar mi corazón con el cielo? ¿Qué debo hacer para conciliar y poner en paz mi corazón con Dios? Son preguntas que tal vez nos estamos haciendo. ¿Qué debo hacer, Señor? Cualquiera sea nuestra circunstancia, no tiene que ser la situación que mundialmente nos afecta en este momento, pero hay preguntas personales que todavía no tienen respuesta, y tal vez en este tiempo de preguntas quepa esa nuestra, esa personal, independiente de las muchas que hayan, que tal vez otros no tienen. Preguntas: ¿qué debo hacer para conciliar mi relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? A veces yo creo que las circunstancias nos llevan a preguntar, Señor, ¿estoy en el camino correcto? ¿Estoy tal vez en la religión correcta? ¿Estoy en el Dios correcto? ¿Hay otros dioses? Hay tantas preguntas con respecto a nuestra fe. ¿Qué debo hacer para ser aceptado por Dios? ¿Sabe? Muchos están caminando en nombre de Dios y para Dios, pero todavía no saben quién es Dios para ellos. Mire, cuando el apóstol Pablo recorría aquellos terrenos buscando hombres y mujeres de la fe, del cristianismo, o buscándolos del camino para llevarlos a la cárcel por causa de su fe, este hombre también estaba haciéndolo en nombre de Dios y para Dios. Sin embargo, cuando tiene un verdadero encuentro con Dios, se hace la pregunta, la verdadera pregunta que tal vez antes no se había hecho, no se había atrevido a hacer. ¿Qué haré, Señor? ¿Qué haré de aquí en adelante? ¿Qué haré contigo, Señor? Ahora, ¿cuál es mi nuevo papel? ¿Cuál es mi nueva trascendencia de la vida, Dios? Esto es todo un desafío. Señor, ¿qué debo hacer para sentirme seguro? ¿Qué debo hacer para sentirme amado? ¿Qué debo hacer para sentirme aprobado, aprobada, Señor? Dios, ¿cómo hago para dar sentido a mi vida?
tanto tiempo llevo y batalleo por un lado y por el otro y batalla tras batalla, lucha tras lucha, pero aún mi vida no es conciliada en la paz y en la armonía que yo anhelaría en este momento, sino que llegan todavía más batallas que ponen más carga a las que estoy teniendo. Dios, tal vez nos estamos diciendo, Dios, he hecho tanto por sentirme bien. El mundo quiere sentirse bien. La humanidad, estamos diseñados para el bien. Dios nos diseñó para el bien. Dios nos diseñó para vivir el bien de Dios en esta tierra. Dios nos diseñó para que la paz y la bendición y todas aquellas cosas que se prometieron no fueran parte de nuestra existencia, pero algo dañó ese buen vivir que Dios diseñó para nosotros y estamos donde estamos por ese corte que hubo en algún momento, y es un corte que lo seguimos viviendo de una u otra manera. Dios siempre... un vacío ahí en mi alma, nos estamos diciendo posiblemente. Por más que intentamos hacer las cosas bien, por más que apuntamos al blanco y hacer lo correcto, siempre posiblemente hay un vacío en nuestro ser interior. Dios, vivo tan ocupado en mi diario vivir, en mis quehaceres, Señor. Son cosas que también nos agobian, no tenemos tiempo. Hasta hace un tiempo atrás nos decíamos, no tengo tiempo. Lo importante era ocupar nuestra vida en aquellas cosas que nosotros creíamos que eran importantes. Y le dábamos importancia a las cosas y no dábamos importancia verdaderamente a aquello que era importante. No teníamos tiempo. Ahora, Dios nos ha encerrado, nos ha traído a una especie de redil para reflexionar, y yo no sé si todavía el tiempo que no teníamos, todavía seguimos sin tiempo. ¿Y por qué Dios permite que estemos viviendo este tiempo de quietud? Para que nos encontremos con el verdadero tiempo, el tiempo de Dios. Tal vez hemos estado en el tiempo nuestro, mas no en el tiempo de Dios. Y sabes, nos estamos diciendo a nosotros mismos, Dios, algo me hace falta. Dios, algo controla mi vida que no me da paz. Intento hacer las cosas de la mejor manera, pero algo no me sale bien. Algunas cosas no me han salido bien, Señor. He tocado puertas, he hecho todos los intentos por encontrar la paz en mi vida, por consolidar un área en mi vida, por conciliar una situación en mi vida, Señor, pero aún siento que un vacío sigue rodeando mi vida. Dios, tantas cosas nos están controlando. Quisiera que fueras tú el que tomaras el control de mi vida. Bueno, yo no sé, Pablo, cuando le hizo esa pregunta a Dios, ¿qué estaba pasando por su mente? Dentro de las muchas cosas que él tenía que estar viviendo, el trauma de ese encuentro tan particular de él con Dios. Bueno, nosotros también, a partir del momento que hemos tenido un acercamiento espiritual a Dios, también tenemos preguntas. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Lo que estoy haciendo es correcto? Dios, me controla la insatisfacción. ¿Qué debo hacer con mi insatisfacción? Hago todo por estar satisfecho, pero algo me dice que no estoy satisfecho. ¿Qué debo hacer con el temor que me controla? El temor a la soledad, el temor al rechazo, al fracaso, al no ser aprobado, Señor. El temor a la traición, el miedo a ser visto diferente, Señor. Hay tantos miedos, Señor. ¿Qué debo hacer con ellos, Señor? ¿Qué debo hacer con aquellas cosas que no he solucionado? Tantas preguntas nos vienen a la mente en esos tiempos tan difíciles, Señor. ¿Vendrás ahora o partiré yo, Señor? ¿Qué pasará con este tema de la pandemia? ¿Me tocará a mí? ¿No me tocará a mí? ¿Tocará a un cercano, Señor? ¿Tocará a mi prójimo? ¿Tocará a mi ser querido? Dios, ¿qué sucede? Hay temor, Señor. ¿Será que es una señal de tu venida? Tal vez muchos hoy nos están llevando esa pregunta. El Señor está por venir. ¿Será que es eso, Señor? ¿O será que nosotros estamos por partir? Miedos y preguntas que nos generan más insatisfacción o a veces cosas que no sabemos manejar. ¿Sí? ¿Lograré más
¿Lograré, Señor, terminar la tarea? ¿Lograré aquello por lo cual he luchado tanto? Dios, ¿se me hará realidad mi sueño? ¿Estoy haciendo lo correcto, Señor? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? Con respecto a mi familia, a mis hijos, al estudio, a mi salud, oh Dios, a mis finanzas. Señor, hay tantas cosas que no entiendo, nos estaríamos preguntando. Pero mire, Dios, a esa pregunta que le hacemos a Dios, Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué nos centramos en el hacer? El hacer nos frustra, porque hacemos algo y creemos que es la solución, no se dio todo, entonces volvemos a hacer algo más y seguimos en las mismas. Y la vida se desgasta en el hacer y seguimos haciendo, y cada que hacemos más preguntas surgen: ¿por qué lo que hago hasta el momento no se da en completo? Todas las preguntas casi son el qué hacer. Pero hay una respuesta muy sencilla, la respuesta de Dios a un corazón que hace preguntas sinceras y que espera respuestas de Dios. Dios le respondió a Pablo, pero creo que no le respondió lo que él esperaba que Dios le respondiera. Tal vez Dios le hubiera dicho: bueno, mi hijo, de aquí en adelante esto y esto y esto harás. Así que arranca, porque allí te va a pasar esto, allí va a suceder esto, yo haré esto. No, Dios le dijo: levántate, camina, porque se te dirá lo que debes de hacer. Ya está escrito lo que debes de hacer, pero tienes que levantarte, tienes que caminar, tienes que marchar, tienes que ir, tienes que aproximarte a mi respuesta. No te la daré por adelantado, la descubrirás en tu diario caminar. Y hay respuestas que descubriremos el día de hoy, el día de mañana, cuando pase la pandemia. Estamos diseñando preguntas en tiempo de pandemia y de cuarentena, pero tendremos respuestas post cuarentena. La pregunta es si esas respuestas enfocarán nuestra vida, si las sabemos interiorizar, porque Dios nos dará respuestas en medio de estos tiempos, y esas respuestas nos tienen que llevar a ser hombres y mujeres diferentes. Tienen que ayudarnos a crecer. Pablo caminó no porque Dios le dijo todo lo que sucedería en adelante, sino porque él comenzó a caminar a una voz que le dijo: ve, levántate, camina y te diremos qué hacer. Así le dijo Dios a Abraham: ve, marcha, vete de este lugar, porque en el camino te diré lo que vas a hacer. Dios también nos va a dar respuestas. Créeme que Dios te va a dar respuestas. Sigue caminando, no desmayes, no te detengas. Puedes seguirle preguntando a Dios, pero mientras Él responde, tienes que caminar, porque cada paso que des, cada paso que demos, nos estamos aproximando a una respuesta que llenará nuestra razón de vivir nuestra vida. Nos aproximará al propósito de Dios, encontrarle sentido a nuestras vidas. Así que Dios podría decirnos hoy: no tienes que hacer nada, simplemente haz lo más sencillo. ¿Qué es lo más sencillo? Bueno, Jesús le dijo a este estudioso de las Escrituras: aprende a amar. A Pablo le dijo: ve y mañana se te dirá qué debes de hacer. ¿Y sabe qué fue lo que recibió Pablo que tenía que hacer? Amar. Porque por amor él moriría. Cuando él entendió el amor de Dios a él y lo interiorizó, entonces entendió amar al prójimo. En Lucas 10 nos dice el evangelista que este hombre encontró respuestas, y las respuestas todos lo llevaron a una misma conclusión: interiorizar el amor de Dios y expresar el amor de Dios al prójimo. Así que hoy yo te digo lo mismo: ábreles tu corazón a Dios. Deja que Dios en tu diario caminar te dé respuestas. Involúcralo a tu ser. Involúcralo a tu proyecto de vida, a tu agenda del diario vivir. No agendes tu vida sin antes haber agendado una pregunta para Dios que te impulse a caminar y te levante y te diga:
Ve porque se te dirá lo que tienes que hacer. Ve porque en el camino te mostraré lo que debes de hacer. En otras palabras, interiorizo, me encuentro con Dios, camino por fe y en ese caminar por fe encontraré grandes respuestas para mi vida y tú las vas a obtener. Lo único que tienes que hacer es levantarte y seguir marchando y seguir creyendo, seguir haciendo lo correcto, y lo correcto es lo sencillo, y lo sencillo es amar, vivir con un propósito, entregarte a aquellos que Dios espera que tú seas un brazo extendido de su amor para otros. Ama a tu prójimo, y para eso tienes que aceptar el amor de Dios, el amor de Jesús. Tienes que aceptarte a ti mismo, amarte a ti mismo con el amor con que Dios te ha amado, y concluye la vida y concluye la respuesta a tus preguntas amando a quien tienes que decirles que Dios les ama. Concluye amando a quienes también, como tú, están buscando respuestas de Dios. Aquellos que Pablo perseguía buscaban también respuestas de Dios. Y Pablo, persiguiéndolos, buscaba respuestas de Dios. Y aún haciendo lo incorrecto, pensando que era lo correcto, encontró respuestas de Dios, encontró significado a su vida. ¿Sabe? Alguien en Mateo 27-22 se hizo esta pregunta: ¿qué haré de Jesús? Cuando tuvo la oportunidad de hacer algo con respecto a Jesús, cuando tuvo la oportunidad de darle todo un vuelco a su vida, una transformación a su vida, él simplemente se hizo esta pregunta: ¿qué haré pues de Jesús? Esto lo dijo Pilato. Ahora estos son tiempos sensibles para identificar el amor de Dios, para acercarnos a Dios. Ahora que Dios usa y permite que esos momentos nos acerquen a Él, posiblemente ahora tenemos una responsabilidad. ¿Qué haremos con Jesús? ¿Qué haremos con Él que se ha cruzado en nuestras vidas? En Lucas, el Señor le dijo a este hombre que le preguntó: ¿qué debo de hacer, Señor, para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: ¿cómo lees? Así de sencillo. ¿Cómo lees? Estás complicando la lectura de mi amor. Si ya te has encontrado conmigo, entonces haz lo que tienes que hacer y vivirás. Este hombre en esa pregunta encontró respuestas: amar a Dios con todo mi ser, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi corazón, y a mi prójimo como a mí mismo. Y el Señor le dijo: bien, haz lo último, ya sabes que es amar a Dios, ahora ve y administra, alimenta ese amor a Dios amando a tu prójimo. A mis amados, hoy les animo a que caminen con una pregunta, pero no esperen tener la respuesta para marchar por fe. Marchen en fe. Lleven una pregunta en su diario vivir. Llévenla a Dios, llévenla a aquel que todo lo sabe, todo lo puede, aquel que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Camina con una pregunta para Jesús. Él te responderá en el camino. Tal vez hoy no has encontrado respuestas y la frustración está a flor de piel. Pero no desmayes, no te desanimes, levántate y ve, porque mañana se te dirá lo que debes de hacer. Mañana encontrarás más sentido a tu vida. Mañana crecerás más de lo que has crecido hoy. Mañana será un nuevo día, una oportunidad, y será diferente. Que Dios te bendiga, te llene de gracia, te dé buenas preguntas, porque las preguntas te motivan a encontrar respuestas. Y las respuestas no las vas a encontrar sumergido en la depresión, en el temor, en el aislamiento, en el resentimiento, en el rencor, qué sé yo, en la amargura. No, debes de levantarte y caminar, porque hay una respuesta esperándote, y esa respuesta llenará tu vida, llenará todo tu ser, te impulsará, te motivará y te enseñará a amarte cada día más y amar a aquellos que Dios ha puesto a tu alrededor, porque
Debemos de amar a Dios y a aquellos que nos rodean y también buscan respuestas de Dios. Hay alguien esperando una respuesta de Dios y a lo mejor tú la tienes porque vas a encontrar la tuya propia en el Señor. Muy bien, ahora quiero que oremos y le demos gracias al Señor. Dios, bendigo este día, Señor. Bendigo cada oyente, Señor, de tu palabra, donde quiera que esté en el mundo, Señor. Tu presencia en sus vidas de respuestas, Señor, a preguntas que aún no han sido respondidas, Señor. Pero preguntas que traerán esperanza, traerán consuelo, traerán bendición, traerán paz, traerán santidad. Amado Dios, bendice a tu pueblo, bendice a la humanidad, Señor, bendice a las personas, Señor, que ansiosamente buscan respuestas, Señor, que espiritualmente necesitan de ti, Señor, y aquellos que no necesitan o creen no necesitar de ti, yo los bendigo para que tú llegues a ellos, amado Dios, con una pregunta, Señor. Mi Dios, llénanos de tu sabiduría cada día, de tu paz. No permitas, amado Dios, que las circunstancias difíciles de la vida, Señor, que no nos dan tal vez respuestas a preguntas que nos hacemos, nos frustren y nos dejen paralizados, Señor. Permítenos marchar como le dijiste al apóstol San Pablo. Levántate y camina. Mañana se te dirá lo que debes de hacer. Señor, sé Dios que nos responderás. Encontraremos la paz, la alegría y la bendición de caminar contigo y siempre llevar una pregunta que nos dará, oh Dios de los cielos, más cercanía a ti. Nos hará más humanos, Señor, pero más espirituales también. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Hasta pronto.